En este vídeo exploramos una situación alarmante que afecta a la defensa de Estados Unidos y a la crisis en Ucrania. Recientes declaraciones de Joe Biden y otros altos funcionarios revelan un problema serio. La industria de defensa estadounidense está luchando para reponer su arsenal tras haber enviado miles de millones de dólares en armamento a Ucrania para su conflicto con Rusia. Hoy vamos a sumergirnos en una revelación impactante que ha salido a la luz en una reciente entrevista con el líder de Estados Unidos. En este vídeo descubriremos cómo la actual guerra en Ucrania se está transformando en un conflicto centrado en la escasez de munición. Mi nombre es Sebastián y esto es Tríade Militar. El general retirado Paul E. Vallely ha dado su perspectiva en entrevistas recientes, explicando por qué este desafío no se resolverá rápidamente. Además, el presidente Biden ha sido objeto de críticas por admitir el envío de municiones de racimo a Ucrania, una medida desesperada ante la escasez de munición convencional de 155 milímetros. El presidente de Estados Unidos ha admitido abiertamente que tanto Ucrania como Estados Unidos se están enfrentando a una crisis de munición. Esta situación ha llevado a Washington a tomar medidas drásticas, como la entrega acelerada de los proyectiles de racimo M864, parte del arsenal de municiones convencionales mejoradas de doble propósito DPICM a Ucrania. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Y cuál es la justificación detrás de esta decisión controvertida? El presidente argumenta que esta medida, recomendada por el Departamento de Defensa, es temporal y necesaria para este periodo crítico hasta que se disponga de más armamento de 155 milímetros. Según él, estas municiones proporcionarán a los ucranianos una herramienta vital con una tasa muy baja de fallos. Recientemente, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha respaldado los comentarios previos del presidente, revelando un hecho preocupante. Estados Unidos está enfrentando una escasez de proyectiles de artillería convencionales. Kirby detalló en una tertulia reciente que los ucranianos están utilizando su artillería a un ritmo sin precedentes, disparando miles de proyectiles al día en un enfrentamiento que se extiende desde Donbass hasta Zaporozhye y Gerson. Esta intensa demanda ha llevado a una alarmante escasez de suministros. Pero, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos a esta crisis? Kirby reveló que el país está trabajando para aumentar la producción de proyectiles de artillería más utilizados. Sin embargo, admite que el ritmo actual de producción no cumple con las necesidades urgentes. Como solución temporal, Estados Unidos planea enviar proyectiles de artillería adicionales que contienen subproyectiles de racimo para llenar el vacío mientras se trabaja en aumentar la producción de proyectiles de artillería convencionales de 155 milímetros. Pero, ¿qué son exactamente las municiones de racimo que Estados Unidos planea entregar a Ucrania? Esta decisión ha generado muchas discusiones y hoy vamos a profundizar en ella. El 7 de julio, el subsecretario estadounidense de Defensa para Política, Colin Kahl, compartió una perspectiva reveladora. Declaró a la prensa que, frente a la enorme demanda de proyectiles de artillería por parte de Ucrania, Estados Unidos ha decidido recurrir a las municiones de racimo como un medio para salvar la brecha existente entre el consumo ucraniano y la producción de munición de Estados Unidos y Europa. Pero hay más en juego aquí. Kahl también destacó la teoría de la victoria del presidente ruso Vladimir Putin, que se basa en la resistencia y la esperanza de superar a Ucrania, Estados Unidos y Europa en términos de capacidad y resistencia. En respuesta a esta estrategia, el presidente Biden ha sido claro: Estados Unidos apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. Kahl subraya que esta postura implica seguir proporcionando a Ucrania las capacidades necesarias para mantenerse en la lucha. A pesar de estar llenos de contratos y dinero, ejecutivos de la industria armamentística europea, que han preferido mantener el anonimato, han expresado su frustración a los medios. Ellos señalan una carencia crucial: la falta de contratos y subvenciones gubernamentales garantizados que les animarían a invertir en la expansión de la capacidad de producción. Una expansión que, además, tomaría de 3 a 5 años para materializarse. Pero ¿por qué algunos gobiernos se muestran reacios a firmar contratos a largo plazo? La incertidumbre acerca de si realmente es necesario ampliar la producción de defensa a tan largo plazo es un factor clave. Además, el sector de la defensa en Europa se enfrenta a desafíos múltiples y complejos, desde la escasez de trabajadores cualificados
hasta la falta de componentes y recursos, pasando por la burocracia y la reticencia de los bancos a conceder préstamos a estas empresas, preocupados por cómo podría afectar sus calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza. Tomemos Alemania, por ejemplo, el mayor país industrial de Europa. Aquí cualquier pedido de defensa superior a 25 millones de euros requiere la aprobación parlamentaria. Esta suma podría comprar unos 7.500 proyectiles de 155 milímetros que con la intensidad actual de los combates en Ucrania no durarían ni un día. Aunque Europa tiene la capacidad teórica de producir unos 300.000 proyectiles de este tipo al año, la realidad es más complicada. Aprofundemos entonces en por qué el aumento de esta producción es un problema tan significativo. Uno de los mayores obstáculos es la escasez de pólvora, además de otros factores que ya hemos discutido en vídeos anteriores. Rheinmetall, un gigante de la industria en la defensa regional, es un ejemplo clave. Con 2 plantas de producción ya en funcionamiento y planes para expandir otras 2 en Hungría y Alemania, podrían pensar que están listos para aumentar la producción. Pero aquí es donde las cosas se complican. Las negociaciones para el centro de producción en Alemania se han estancado. La razón, Rheinmetall exige subvenciones generosas, algo con lo que Berlín se muestra reacio. Un portavoz de Rheinmetall ha advertido que, a menos que se amplíe rápidamente la capacidad de producción de explosivos y pólvora en Europa, será muy difícil satisfacer la demanda creciente. Es que el problema no resume a los desafíos y limitaciones de los presupuestos militares de Estados Unidos y Europa. Aunque estos presupuestos superan ampliamente a los de muchos rivales mundiales, hay factores complejos que limitan su capacidad para expandir la producción de armamento. El general de división retirado Vallely, presidente de la organización sin ánimo de lucro Stand Up America Foundation, comparte algunas perspectivas clave en este tema. Recordemos la retirada de los norteamericanos en Afganistán, donde dejaron atrás equipos por valor de 85.000 millones de dólares, incluyendo municiones, armas, tanques, helicópteros y artillería. Vallely destaca que esta pérdida es significativa, suficiente para equipar un país durante varios años. Además, el sector de defensa estadounidense enfrenta otro desafío, la venta de equipamiento militar a unos 50 países diferentes. Esto significa que sus recursos no pueden concentrarse exclusivamente en una sola tarea, como sería el suministro de armas a Ucrania. La tercera razón clave, detrás de la incapacidad de estas industrias para satisfacer la demanda actual, segundo el alto oficial Vallely, que señala un punto crítico. La cantidad de armamento que se ha enviado a Ucrania, incluyendo los equipos preposicionados en Europa. Estos recursos, según él, se han agotado. Esto significa que en este momento la industria de defensa de Estados Unidos no puede satisfacer la demanda. Simplemente no hay suficiente capacidad de fabricación para apoyar tanto el uso actual como las necesidades futuras. Lo mismo ocurre, según Vallely, con los países europeos. La mayoría de las armas y equipos transferidos a Kiev en el último año y medio han sido destruidos, lo que agrava aún más esta situación. Además, Vallely aborda los factores políticos, económicos y sociales que están influyendo en esta falta de fondos y recursos. Destaca que muchos países de la OTAN, especialmente los europeos, se muestran reacios a continuar suministrando material militar a Ucrania de manera indefinida. En su opinión, han frenado la producción y reducido los suministros a Ucrania, priorizando mantener reservas para sí mismos. ¿Cuántos proyectiles de artillería puede realmente entregar la Unión Europea a Ucrania? La respuesta no es tan sencilla como podríamos pensar. Las principales potencias europeas de la OTAN, incluyendo Alemania, Italia y el Reino Unido, han estado advirtiendo desde hace meses. Tras el apoyo continuo a Ucrania, sus arsenales de armas están tan agotados que solo serían suficientes para 48 o 72 horas de combate en caso de una invasión sorpresa o un gran enfrentamiento. Tomemos el ejemplo del Reino Unido. Funcionarios de defensa han expresado en privado su preocupación de que las fuerzas armadas están siendo vaciadas debido a la entrega de armas a Kiev, combinado con la reticencia de Londres a aumentar el gasto militar. A pesar de que los miembros de la OTAN hablan de presupuestos de defensa récord, el general de división retirado Vallely no es optimista. No espera que la alianza pueda aumentar significativamente su capacidad de producción en el corto plazo. ¿La razón? El costo elevado de fabricar estos armamentos y la situación económica precaria tanto en Europa como Estados Unidos. Vallely subraya que, aunque se puede imprimir todo el dinero del mundo, el proceso de fabricación de armamento es lento y costoso.
En la parte final de nuestro análisis de hoy, abordamos un factor crítico que complica aún más la tarea de suministrar armamento a Ucrania: los recursos limitados. Un ejemplo clave son los minerales de tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología avanzada. Sorprendentemente, Estados Unidos ahora depende en gran medida de China para estos suministros, pero en medio de una guerra comercial entre Washington y Pekín, el general retirado advierte que China podría recortar este suministro vital. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Está realmente Putin esperando una falencia militar en Occidente? La situación se complica día a día y las implicaciones para la seguridad global son enormes. Pero ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que Putin está jugando una estrategia de espera, confiando en que Occidente no pueda sostener su apoyo militar a Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva es una parte valiosa de esta discusión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. Yo soy Sebastián y te doy las gracias por acompañarme en La Tríade Militar.